Muy buenos días, amados hermanos. Sean bienvenidos a este último domingo del mes de abril y segundo domingo después de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pidamos a Dios que este sea un tiempo de bendición, que su palabra hable a nuestros corazones. Les invito por favor para que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículos 24 al 29. Muy bien, en los versículos 19 al 23, que proceden al relato que nos proponemos meditar en esta mañana, el Evangelio presenta a sus discípulos en un lugar indeterminado, con las puertas bien cerradas y con miedo. Entonces el Señor se les revela, se pone en medio de ellos, les da su paz y les muestra las llagas de su pasión. Es el mismo que colgó de la cruz, es el crucificado. Los discípulos se llenan de una inmensa alegría. Entonces el Señor sopla sobre ellos y les dice: reciban al Espíritu Santo. En los versículos 24 al 29, Jesús se aparece nuevamente a sus discípulos, pero esta vez Tomás está presente. Y en este relato es donde nos detendremos a meditar en esta mañana. Entonces, por favor, nuevamente les invito para que mantengamos abiertas nuestras Biblias en este pasaje. Y antes de entrar de lleno a la meditación de esta mañana, les invito para que pidamos la dirección de nuestro Dios. Señor, en esta mañana hermosa nos acercamos a tu presencia para pedir, Señor, la bendición y la dirección de tu Santo y Divino Espíritu. Que hable, Señor, a nuestras mentes, que toque nuestros corazones y que tu palabra, Señor, entre a nuestras vidas y sea una luz en nuestro camino y sea, Señor, esa palabra por la que vivamos de una manera fiel a ella. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, entonces ubicados ya en este pasaje del Evangelio de Juan, repito, capítulo 20, versículos del 24 al 29. Básicamente he dividido la exposición y la meditación de este texto en tres partes: versículos 24 y 25, posteriormente versículos 26 al 28 y por último el versículo 29. Vayamos pues a los versículos 24 y 25 y acompáñenme en la lectura. La palabra de nuestro Dios dice así: Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Los 12 habían celebrado una reunión. En realidad, solo 10 habían estado presentes. Sin embargo, técnicamente son los 12. Es una forma de hablar cuando la mayoría está presente. Es cuando nosotros decimos, por ejemplo, ayer tuvimos una reunión con el consistorio, cuando la realidad es que estuvieron presentes 3 de 5 ancianos. Pero en todo caso, Tomás, por ser uno de los 12, debió de estar presente. Al no estar, se perdió de por lo menos 3 cosas. Primero, la alegría de ver al Cristo resucitado. En segundo lugar, oír las palabras de paz. Y por supuesto, recibir el Espíritu Santo. Esto nos lleva a pensar de cuántas cosas maravillosas nos podemos perder estando fuera de la reunión del pueblo de Dios. Nunca olvidaré las palabras que mi papá nos decía a mis hermanos y a mí cuando nos resistíamos a ir a los cultos en domingo. Él decía: mientras vivan en esta casa, los domingos son para ir a la iglesia, porque yo no sé el día en que Dios hable
a su corazón. Y efectivamente, unos años después, sería en un culto dominical cuando Dios me regresaría a su camino. Es evidente, por lo que dice el versículo 25, que Tomás se sentía infeliz, inquieto y nervioso. Los discípulos, por su parte, se compadecieron de él y le decían una y otra vez: hemos visto al Señor. Muy probablemente Tomás había escuchado el testimonio de María Magdalena y el testimonio de los caminantes de Emaús. Por tanto, cuando los otros siguieron proclamando la misma historia a sus oídos, llegó el momento en que Tomás protestó. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, definitivamente no creeré. Lo que observamos en Tomás es a un hombre que está dispuesto a creer, pero bajo ciertas condiciones, y las condiciones que él mismo pondrá. Desde esta perspectiva podríamos decir que Jesús no la tiene nada fácil. Imagínate a alguien que te diga algo similar: está bien, voy a caminar contigo, pero bajo mis condiciones. O que te dijera: está bien, voy a apoyarte en esta situación, pero será bajo mis términos. ¿Qué clase de compromiso y de ayuda son esos? ¿Estarías dispuesto a aceptarla? Pues esta persona misteriosa, acerca de quien los otros han venido diciendo tanto, debe reunir ciertos requisitos que Tomás formulará. Debe someterse a ciertas pruebas que Tomás aplicará. Oír acerca de él para Tomás no es suficiente. Tomás ya ha escuchado demasiado. Tomás desea ver, pero también desea sentir. Tomás no quedará satisfecho con el solo ver las señales que los clavos han dejado en las manos del crucificado. No, debe también meter el dedo en los huecos dejados por los clavos. E incluso eso no bastará. Tomás debe meter la mano en la incisión dejada por la lanza. Ahora bien, si el misterioso personaje de quien tanto hablan y de quien tanto ha escuchado Tomás satisface estas exigencias, entonces, y solo entonces, Tomás creerá. Pero si no, definitivamente no creerá. Ahora, por favor, nuevamente les invito para que lean conmigo los versículos 26 al 28. La palabra de nuestro Dios dice así: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Juan afirma que 8 días después se repitió el suceso del domingo precedente. Esta vez Tomás estaba presente. Es muy probable que su presencia se debiera a ese testimonio constante que los otros discípulos habían ejercido sobre él. Una vez más, aunque las puertas están bien cerradas, Jesús de repente se apareció, llegó y se situó en medio del grupo, les dio su paz y luego se dirigió a Tomás. Con un espíritu amable y condescendiente a las condiciones que Tomás había puesto, Jesús amonestó a su descarriado discípulo. Pero es maravilloso notar cómo cada exigencia de Tomás es respondida por una orden de Jesús. Miremos a detalle esto. A continuación,
Leeré una exigencia de Tomás y enseguida una orden de Jesús. Y por favor, escuchen con atención cómo se oye. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, mira mis manos. Y meto mi dedo en el lugar de los clavos. Pon aquí tu dedo. Y meto mi mano en su costado. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Definitivamente no creeré, y no seas incrédulo, sino creyente. Hay dos cosas sobre Jesús resucitado que es necesario destacar de este episodio. Primero, su condescendencia. La forma en que Jesús trató a Tomás indica ciertamente que sigue siendo el mismo Jesús. Su amor no ha disminuido en lo más mínimo. Pudo haber reprochado duramente a Tomás, pero lo trata con mucha dulzura. Segundo, sus palabras. Como ya vimos, cada palabra de Jesús dirigida a Tomás corresponde a cada una de las exigencias de este discípulo. En otras palabras, Jesús le ha mostrado que está al corriente de su incredulidad, que conoce perfectamente ese conflicto interno en Tomás, conoce a la perfección esa crisis de fe por la que está pasando. Y así, como entra al lugar estando las puertas cerradas, sin ningún impedimento, así entra Jesús al corazón de Tomás, cerrado por la incredulidad. ¿Qué pretende Jesús con esta forma de dirigirse a Tomás? Exactamente lo que sucede. A Tomás no le queda otra opción más que postrarse ante el Cristo resucitado. Al parecer, ya no ha sido necesario hacer nada de lo que había pensado. Por el contrario, la invitación del Maestro y la forma en la que lo hace deja a Tomás tan postrado que solo tiene ánimo para hacer una profesión de fe diciendo: Señor mío y Dios mío. Un poco antes de esta confesión, Tomás ha estado totalmente empeñado en tener evidencias de la resurrección de Jesús. Está empeñado en ser testigo del milagro de la resurrección. Pero ahora no solo está convencido de que la resurrección de Jesucristo es real, sino que además, ahora iluminado por esta luz del Cristo resucitado, reconoce en Jesús a su Señor celestial y a su Dios. La confesión de Tomás expresa además una relación personal de fe con Jesús resucitado. Le dice: Señor mío y Dios mío. Es de notarse el hecho de que el que había dudado y que había rechazado el testimonio de sus compañeros es el mismo que ahora declara más explícitamente que cualquier otro la completa divinidad de Jesús. Esta confesión surge de la profundidad de su alma. Tomás fue más allá de la creencia en la resurrección de Jesús. Se somete a Él como su Señor absoluto y le reconoce como Dios mismo. Tomás ha penetrado más allá del aspecto puramente milagroso de la aparición y ha entendido lo que la resurrección manifiesta acerca de Jesús. Porque ¿qué caso tiene ser testigos de un milagro? ¿Qué caso tiene creer en la resurrección si esto no produce ningún efecto en nuestra vida? Por último, leamos el versículo 29, que es la conclusión de este relato. El pasaje dice así: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aunque normalmente se resaltan estas palabras de Jesús como una censura personal a Tomás, les invito para que veamos más que eso
una instrucción para las generaciones de los futuros discípulos. Después de todo, entre Tomás y sus colegas de apostolado no existe gran diferencia, pues estos también creyeron solo después de haber visto personalmente, ya sea al Cristo resucitado o el sepulcro vacío, como en el caso de Pedro y Juan. Entonces, el punto central es que a los discípulos futuros no les será posible ver con los ojos del cuerpo. Y nadie, ninguno de ellos, tiene derecho de exigir esta visión directa como una condición para creer en el Jesús resucitado. En lo futuro, la fe debe fundarse en el testimonio que los primeros discípulos darán a la obra de Jesús en la tierra, una obra que implica tanto su muerte como su resurrección. Hay quien ve en esta bienaventuranza pronunciada por Jesús, la última y la más grande de todas. Es importante notar que esta bienaventuranza no es comparativa, es decir, Jesús no dice, más bienaventurados los que creerán sin ver, aunque ciertamente esto podría estar implicado. Pero Jesús aceptó y aprobó la fe por vista de Tomás como una fe verdadera, pero ciertamente omite que es bienaventurado. Tomás tuvo la oportunidad de creer en la resurrección basado en el testimonio de sus compañeros, sin evidencia visual, pero no aprovechó esta oportunidad. Por consiguiente, podemos concluir que Jesús estaba mirando hacia adelante cuando sus futuros discípulos tendrían que creer sin poder ver, y se adelanta para pronunciar una bendición sobre ellos. Así hemos llegado a algunas enseñanzas de este pasaje. Hay momentos difíciles en la vida del discípulo de Jesús. Hay momentos cuando las cosas en la familia o en el trabajo se vuelven complicadas. Entonces, el discípulo se ve tentado a alejarse de la comunión, aun cuando sus hermanos le insisten para que no lo hagan. Las cosas no han salido nada bien y nos sentimos inquietos, nos sentimos infelices y nerviosos por las cosas que nos están pasando. Entonces, nos vemos tentados a condicionar a Dios. Hay quien le dice, Señor Jesús, te creeré a menos que me demuestres tu poder, a menos que obres milagrosamente. Hay quien le dice, Señor Jesús, te seguiré cuando me concedas esto o aquello, solo entonces. Tal vez pensamos que con esto metemos en aprietos a Jesús, pero no es así. Él puede con eso y más. A veces nos es más fácil creer en la muerte que en la vida, en el sufrimiento que en el consuelo. Enfatizamos más lo que está mal de nuestra situación que el bien que puede salir de ella. Nos encerramos en las cuatro paredes de nuestra desesperanza. Tal vez esto sea una actitud natural de nuestra condición humana, pobre y débil. O tal vez una actitud así sea el resultado de una larga experiencia dolorosa. Si eso pasa, solo asegúrate de estar en el lugar indicado, en ese lugar donde el pueblo de Dios se reúne, en ese lugar donde el Cristo resucitado se presenta y sopla de su espíritu y trae paz sobre su pueblo. Si hoy eres un creyente en la resurrección de Jesús, agradece a Dios por ello. Pero recuerda ir más allá de esa creencia. Vive todos los días postrado ante Jesucristo como tu Señor y Dios. Rinde tu vida al servicio de su reino. Por último,
nosotros, discípulos de Jesucristo del siglo XXI, somos aquellos bienaventurados a quienes Jesús miró y bendijo porque creeríamos sin haberle visto. Por consiguiente, el mensaje de hoy es un llamado a mantener la fe. Hoy más que ayer, echemos mano de esa fe en nuestro Dios para sobreponernos a las adversidades que se nos presentan. Echemos mano de esa bienaventuranza de que gozamos. Tal vez hoy estamos en nuestras casas con las puertas cerradas, pero con nuestra fe firme, esperando el momento para salir renovados y fortalecidos en el poder de Dios que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Y con ese poder saldremos al mundo para proclamar al Cristo crucificado para la gloria de Dios, para gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Oremos. Señor Jesús, si hay entre tus discípulos hoy algunos que están perdiendo la fe, si hay algunos de tus discípulos, Señor, que han dejado o están pensando ya no regresar a la comunión de los santos, preséntate, Señor, ante ellos. Sopla de tu espíritu en sus vidas. Muéstrales las marcas que tu amor han dejado, Señor. Restaura su fe y tráeles, Señor, a tu camino y que te reconozcan como su Señor y Dios. Padre, a tu iglesia, renueva la fe de ellos. Fortalece, Señor, nuestras fuerzas. Renueva nuestro compromiso para que una vez que pase, Señor, esta contingencia, Señor, estemos listos para ir a la reunión de tu pueblo, para tomar, Señor, ahora juntos fuerzas e ir, Señor, a nuestras familias, e ir, Señor, a nuestros trabajos, e ir a nuestras actividades con ese poder que levantó a tu Hijo Jesucristo de la muerte. Y, Señor, sometidos a tu voluntad, demos testimonio, Padre, de la resurrección de tu Hijo Jesucristo, para gloria de tu nombre. En Jesucristo oramos. Amén. Que el Señor bendiga y guarde a su iglesia, amados hermanos.